¿verdad? Fíjense que me agrada mucho al haber venido aquí. Yo desde hace ya tiempo, desde hace muchos años, he tenido necesidad, porque el Señor me ha movido a querer ir a lugares así como estos, ¿verdad? Desde el 2006 yo salí de una prisión federal de los Estados Unidos. Por gracia de Dios, pues yo caí a ese lugar. Entonces, desde ese momento, a mí me entró en mi corazón poder ir con las personas a un lugar así donde tengan un problema como el que ustedes tienen. Porque yo también pasé por ese proceso. Yo también usé drogas, yo usé marihuana, yo usé cocaína y estuve a punto de inyectarme un león. Ya traía esa ansiedad tan terrible y tan grande de querer inyectarme de mis venas. Entonces, desde ese entonces, el Señor metió en mí esa necesidad de querer venir y servirlos a ustedes de alguna manera. Si Dios quiere y si Dios nos da licencia, Él va a hacer que alguno de ustedes les ayude lo que yo les pueda ayudar. Otra cosa también, a mí no me gustaría que me dijeran maestro, ni pastor, ni nada, ¿verdad? El único pastor aquí es nuestro hermano. Yo únicamente vengo a compartirles lo poco que Dios me dio, porque dice la palabra que si de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Entonces es necesario que cuando una vez Dios te prepara y te da en tu corazón que vengas a un lugar y les demuestres lo que Él te enseñó, lo que Él te levantó y de donde Él te sacó, es de ayuda, ¿verdad? Porque dicen que cuando Dios te pone una prueba fuerte o ligera, o sea del tamaño que sea, una vez que la pasaste, tú estás teniendo autoridad de Dios para poder ayudar a otros. Entonces la importancia es esa. Hace rato mi hermano mencionaba algo que me gustó mucho, y él dijo algo que el apóstol Pablo dijo, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Verdad? Entonces eso es de gran importancia. ¿Por qué? Porque el pelear la carrera es bien difícil. Dice que hay muchos corredores, pero todos cuando van corriendo van en su mente llegar a la meta, no quedarse. A lo mejor no llegan el primero, pero van a llegar en un momento, no quedarse a la mitad del camino. Y van agarrando fuerzas, viendo conforme van avanzando. Es muy difícil, la carrera es amplia, es fuerte. Y cuando se refiere a lo espiritual, es todavía más difícil. Porque dice que dentro de nosotros hay dos fuerzas que quieren gobernar. Está la carne, que es este pellejo, y está el espíritu. Dicen que la verdad del espíritu está presto, pero la carne es débil. Es como si tuvieras un lobo y un cordero dentro de ti. ¿Cuál es el que va a ganar? Humanamente, si los pones a pelear, sabemos quién va a ganar. Pero, hablándose de lo espiritual, el cordero es el espíritu y el lobo es nuestra carne. ¿Quién va a ganar? Es al que tú alimentes más. Es al que tú le des más. Ese es el que te va a ganar. Ese es el que te va a vencer y ese es el que va a hacer que regreses otra vez a la misión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cuándo creen ustedes que ustedes recaen otra vez en la droga? ¿En qué momento es cuando vuelves a recaer tú en la droga? Cuando nos alejamos de Dios. Haz de cuenta que ahorita no conoces a Dios, pero si tú te sales a la calle, ¿cuándo es cuando recaes? Cuando dices, ya volví a casa. Cuando me con mis amigas, emocionalmente, exactamente. Hay muchas cuestiones. Aquí lo que nos gobierna nuestra vida y nuestras acciones. Convivir de mi familia, apartarme, de la sociedad. Tiene mucha importancia todo eso. Pero hay algo más importante. Tú cuando recaes, no es cuando pruebas la droga. No es cuando vas y agarras eso o la compras y la empiezas a consumir. No. Desde que tú recaes es cuando empiezas en tu mente a pensar en ella. Cuando te empieza a sentir eso en tu cuerpo, esa ansiedad y esos deseos de salir corriendo y querer consumirlo. Desde ese momento tú ya caíste. En las cosas espirituales es lo mismo.
Si tú empiezas a pensar cosas que no te convienen, que te separan de Dios, ya estás cayendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esos sentimientos te van a hacer que tú vayas a obrar, a buscar y a juntarte con alguien que te la puede ofrecer o te la puede conseguir. ¿Verdad que sí es cierto? Sí. ¿Cuántos han caído estando aquí encerrados? ¿A cuántos a veces con el puro olor de un químico nos hace registrar otra vez todas esas ansiedades y nos regresa al tiempo? Nos pone temblorosos. A veces con un químico, a veces con un pensamiento. Sientes unas sensaciones en tu corazón, en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque este pellejo está viciado de un montón de cosas que este mundo nos ofrece. Y la realidad es de que nosotros permitimos que realmente eso acontezca en nuestras vidas. Ahora, si tú alimentas al espíritu, porque a nuestro cuerpo lo alimentamos de comida, pero si tú a tu cuerpo lo castigas de no probar alimentos ciertas horas, y tú dices de tales horas a tales horas, no le voy a dar alimento, pero por causa de mi estómago voy a tomar agua, líquidos, y voy a orar, y voy a tratar de leer la escritura. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás dominando tu pellejo. Pero ¿qué tal si lo quieres hacer sin necesidad de leer la palabra, sin necesidad de leer la escritura o de orar? ¿Qué va a pasar? No la vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios es este librito, hermanos. Este librito que es la verdadera palabra de Dios. Y es un libro que viene de los judíos. Es un libro 100% judío. El Señor Jesucristo dijo a una mujer, le dijo, ustedes adoran lo que ustedes no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y de ese pueblo vino este libro hacia nosotros. Y de ahí vino la salvación para todos nosotros también. Entonces, si tú este libro crees que es la verdadera palabra de Dios, si tú decides que se le llama ayuno, castigar tu cuerpo sin darle alimento, y te sometes a la oración y te sometes a la lectura, tú vas a aprender a gobernar tu cuerpo. Vas a aprender a tener fortaleza, a gobernar tu cuerpo, porque el que tu cuerpo no le des alimento es el castigo más fuerte que le puedes hacer. Pero la fortaleza para poder lograrlo lo vas a encontrar en la oración y en la lectura de la palabra de Dios, porque estás alimentando esa parte, estás fortaleciendo esa parte que va a gobernar tu cuerpo y que te va a enseñar a tener una disciplina de fuerza y de poder de Dios. Porque dicen que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y si tú la crees, si ustedes la creen, ténganlo por seguro que hagan esa prueba. Hagan una prueba de someterse a un ayuno de cierto horario. Y no oren, no lean. Y al siguiente día, háganlo a través de la oración y a través de la lectura, y ustedes se van a dar cuenta que es más fácil gobernar el cuerpo a través de la oración y de la palabra de Dios. Amén. Amén. Me da mucho gusto verlos porque desde la primera vez que vine me llevé una impresión muy grande. Me llevé esa impresión de lo primero que me di cuenta que está limpio el lugar. Me di cuenta también que tienen disciplina en ciertos puntos y eso es bueno. Y me di cuenta que hay unión entre ustedes. Entonces eso fue padre porque yo me imaginaba de otra forma. Yo tuve muchos compañeros en la prisión que eran drogadictos, que eran maleantes. Yo caí por maleante en la prisión, yo no caí por buena gente. Yo anduve en las drogas, anduve vendiendo, anduve haciendo muchas tonteras. Anduve transportándome en todo Estados Unidos con droga en una camioneta. Pero fíjense bien lo que es grande el Señor, que Él permitió que yo cayera a la prisión. Yo no sabía de Dios nada. Yo sabía de lo que comúnmente se dice, que vas a la iglesia, que te enseñan a hincarte, a adorar, a todo eso que está ahí adentro, y hacer una repetición, era lo único que yo sabía. Pero yo no sabía orar, yo no sabía rezar. Ese día que Dios me mandó a la prisión, yo andaba muy drogado. A mí llegaron a mi casa y me tumbaron la puerta los policías y me agarraron como si yo fuera un delincuentazo de esos muy peligrosos. Me metieron
a una patrulla y me llevaron a un lugar donde tenían como 40 libras de droga. A mí me agarraron sin nada. Y yo andaba drogadísimo ese día. Yo consumía metanfetamina, que era lo que más consumía, que a la que le dicen la granja, o es un sinónimo del cristal. Tiene algo diferente, pero esa es una droga muy adictiva que te seca el cuerpo y te trastorna y te hace sentir muchas cosas horribles ya cuando estás metido en el vicio. Yo recuerdo que allá nevaba mucho hielo caía, las carreteras estaban llenas de hielo. Cuando pasaba cualquier carro muy despacito se oía cómo crujía el hielo. Y eso, yo estando drogado, a mí me daba un miedo horrible. ¿Por qué? Porque me iba a las ventanas y se me asomaba por una rendija. ¿Cuántos se recuerdan haciendo eso cuando la droga? Yo me asomaba y me quedaba ahí observando por todas las ventanas porque tenía un miedo, me daba un miedo horrible, porque decía, ya viene la policía por mí. Y pasaba el tiempo y hasta que me daba ya cuenta, hermanos, pasaban 2, 3 horas en ese lugar. Me daban ganas de correr y esconderme. Veía animales y pensaba que eran policías. Ya estaba en un nivel donde era asquerosamente horrible mi vida. Yo sí traía dinero en mi bolsa. Yo iba a un restaurante y no preguntaba qué precio tenía esto, qué precio tenía lo otro. Iba con un montón de gente que me seguía porque yo les daba droga. Porque yo les daba. Cuando yo caí a la prisión, de todas esas personas que andaban conmigo, nadie me visitó. Nadie me mandó $1. Absolutamente nadie. Aquellas personas que yo les pude haber hecho ganar más de 2, 3 millones de dólares, nunca me mandaron un centavo. Nunca. Yo no tengo familia en Estados Unidos. Yo me metí de llegar. Mas, sin embargo, caí en ese lugar por un propósito. Porque en una celda, en un lugar donde yo estaba, Dios me comprimió el alma que sentía que me moría. En primer lugar, me querían echar una sentencia de muchas libras de droga y me las querían echar también a mí. En parte sí había una verdad de todo eso, pero todo eso no era mío. Entonces se me involucró y se hizo algo tan grande que me querían dar 45 años de prisión. Pasó el tiempo. Y ahí solamente para hablar por teléfono era porque tenías una cuenta en la prisión o en la cárcel. Yo tardé 1 año y medio que me sentenciaran. Y en ese año y medio anduve en los condados ahí en el estado de Nebraska. En ese estado me traían de arriba y para abajo porque pensaban que yo era algo grande. Porque cuando me detuvieron me pidieron $1 millón de fianza. Cuando se me hizo el caso federal me pidieron $4 millones. Padre mía, ¿de dónde los iba a pagar? Ahora, siendo ilegal, ¿cómo iba a pagar una fianza? Es imposible. ¿De dónde iba a sacar? A mí cuando me detuvieron traía $2,000, $3,000. Me los quitaron y los metieron como que era de la droga. Yo llegué sin $1 a la prisión. Y en la prisión te dan tu uniforme azul, te quitan ropa interior, todo. Y adentro de las prisiones está asquerosamente frío. Y si no tienes dinero, pasas muchos fríos, bastantes fríos. Independientemente de que la comida está muy mala. Pero imagínense, en ese día que me estuvieron, yo iba hastiado de droga ese día. Ese día me daba igual todo. Me daba igual. Entonces pasó el tiempo, cuando ya se me fue quitando la droga, cuando ya se me fue quitando esa sensación de andar elevado, empecé a darme cuenta de la realidad. Mi familia sin dinero. Yo tengo una niña ya chiquita con una muchacha y ella tenía otro niño, pero ellos estaban sin $1. Yo estaba sin $1 aquí adentro. Una vez yo no sabía de ellos y una persona me pasó una llamada. La primero que me dijo ella fue, ¿sabes qué? No tengo ni $1 para darle de comer a los niños. ¿Cómo crees que me sentía yo? Sabiendo que me iban a echar muchísimos años, sabiendo que me iban a quedar ahí y que probablemente ahí me iba a morir. Yo sentía una gran necesidad y sentía un dolor tan fuerte. ¿Y todo por qué? Por seguir a personas que no convienen. Por meterte, inmiscuirte y meterte en las venas y meterte en la nariz. Todo ese mugrero que el mismo diablo te arrastra. Yo me sentía morir.
Porque aparte, sabiendo que me iban a echar tantos años, pero había un temor todavía más grande. Adentro me encontré personas con las que yo hice negocio. Y todos se convierten en traicioneros para contigo, todos. Porque todos se quieren quitar años contigo. Y más si te conocen, más si hicieron negocio contigo. Entonces, ese era otro miedo. Que ya me encontré a fulano y que él va a ir a decir a la federal y me van a echar más años. Entonces, eso es un peligro. Y aparte se me unió otro miedo más. Yo en mi casa tenía 4 libras de droga pura. Porque yo me dedicaba a cortar la droga y a hacer más volumen y a venderla más y a sacar más dinero. Tenía un vehículo con un clavo electrónico y ahí tenía la droga. La tenía en un garage donde yo vivía. Y donde yo vivía yo traía mi credencial, mi nombre real y la dirección de ese lugar. La luz, el agua los pagaba con mi nombre. Entonces a la policía le era muy fácil llegar ahí e encontrar todo. ¿Saben qué? Eso nunca pasó. Yo tenía un arma larga con mira telescópica. Tenía dinero en efectivo. ¿Y sabes qué? Nada de eso pasó. Y ese era mi miedo. Y todo eso se me juntó y hizo que cuando mi esposa me dijera, ¿sabes qué? No tengo ni $1, me hizo caer llorando de dolor. ¿Sabes por qué? Porque es algo horrible eso. Desde ese momento yo me fui a mi cama y me enrollé una toalla y me quedé llorando ahí, llorando en mi cama y diciendo, Señor, ¿por qué no llega alguien y le da $50 de comida? ¿Por qué no llega otra persona y me le da $600, $500 para que coman por lo menos 2-3 días? Así me quedé dormido, cansado, con mi corazón contraído de tal manera que sentía querer morirme. Al otro día, en cuanto amaneció, nos trajeron la comida, que está muy mal la comida ahí. Me trajeron mi plato, lo agarré y me acordé que mi familia no tenía de comer. ¿Se imaginan lo que se siente? Es algo horrible, hermanos. En ese momento, alguien que me vio el día anterior me dijo, oye, Esquivel, ven, ya le hablaste a tu familia. Y yo con mi llanto en mis ojos le dije, ¿sabes qué? Ya no tengo dinero para llamar, no tengo saldo para hablarles. Y me dijo, ven, yo te voy a dar una llamada. Lo primero que me dijeron fue, ¿sabes qué? Vino fulano de tal y me dio como $600 de pura comida. Y dice, también vino mi hermano, dice, y me dio $500, dice, para pasar este mes. Yo me doblé en ese rato, hermanos, porque fue lo que yo le pedí al Señor, exactamente eso. Yo no creía en Dios. Yo no creía, dije, Dios mío, ¿quién soy yo para que tú me des lo que yo te pedí ahí? Pero ¿saben qué, hermanos? Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Sea quien sea, sea el peor de los maleantes, sea el peor de las personas, el Señor te va a escuchar. Pero debes de quebrantarte realmente a Dios y pedirle de todo corazón para que Él te pueda escuchar. Y desde ese momento yo dije, Señor, de aquí para adelante voy a ser tuyo. Y yo tardaba día y noche estudiando la Escritura. Había muchas cosas que no entendía, pero encontraba mucho confort a mi corazón, encontraba mucho alivio en los salmos. Cada que yo leía un salmo, lo hacía mío. Yo decía, el que está hablando aquí soy yo, el que le está pidiendo perdón soy yo al Señor. Y cuando él decía que cuando Dios habla aquí en la Escritura, yo decía, me estás hablando a mí, Señor. Entonces, todo eso fue el que a mí me levantó en la prisión, fue el que a mí me mantuvo ocupado todo el tiempo, porque yo estuve en una prisión que le llaman La Tuna. Cruzando Juárez, como a media hora, está un lugar que se llama La Tuna, es una prisión federal que está horrible ahí. Hay muertos diarios, es una cosa espantosa. Ustedes están en la gloria aquí. Y gracias a Dios que ustedes cayeron aquí. Si ustedes llegaron solos, si ustedes los trajo, si alguien los trajo aquí, oren por esa persona. Porque es mejor que estén en una prisión a que ustedes estén aquí. Yo conocí ya las instalaciones, están muy padres. Yo tenía una celda pequeñita donde yo dormía. A mí me llegaron a encerrar a veces en una celda de castigo 4 o 5 meses.
¿Por qué? Porque cuando hay muertes, cuando hay mucho relajo, empiezan a encerrar a todos 4 o 5 meses. Y te dan nomás un sándwich y una naranja y un juguito en cada comida. Eso es horrible. Estar en un cuartito donde no puedes hablar con nadie y para salirte a bañar tienes que sacar tus manos por una rendija para que por fuera te pongan tus esposas y tú te recargues en la pared. Es cuando ellos abren la puerta y te llevan para afuera para que vayas a bañarte. Igual te meten en una celda, cierran la puerta que tiene regadera, tienes que sacar las manos, te quitan todo, desvístete y bañate. Y otra vez el mismo proceso, vas para tu celda. De esa celda no sales las 24 horas, no hablas con nadie. Yo estuve ahí 5 meses, fueron los únicos que estuve 5 meses porque hubo un relajo muy feo. Y en las investigaciones, pues también me llevaron a mí. Hasta que no se cumplieron las investigaciones, ahí pasé un año nuevo y una Navidad. Pero ¿sabes qué? Yo ya iba fortalecido con el Señor. Yo ya había agarrado una rutina. Ya tenía más de 1 año y medio encerrado. Ya había conocido al Señor y Él me fue alimentando, me fue dando de continuo porque yo trataba de alimentar mi parte que tenía sed y hambre de Dios. Hermanos, Él fue el que me libró de las drogas. Él fue el que me libró del alcohol y de todo lo demás. Yo salí renovado y yo no me quise bautizar en la prisión. Cuando llegué aquí, empecé a buscar dónde bautizarme. Pero yo aprendí algo muy importante, que ahorita hay mucha confusión dentro de muchos grupos y muchas religiones. Hay mucha confusión. Entonces yo busqué un lugar donde ir a bautizarme. Me bauticé porque allá en la prisión estás apartado. Tu prueba es cuando sales allá afuera. Porque allá vas a tener otra vez a la mano todo lo que aquí te prohibieron. Y yo he batallado mi vida como cristiano, como creyendo en el Señor, he batallado mucho. Dice que para que tú nazcas de nuevo, necesitas primero morir. ¿Qué es lo que pasa cuando se va a sembrar una semilla? Esa semilla necesitas meterla en una profundidad de tierra. Necesitas regarla. Y esa semilla necesita descomponerse, necesita morir y necesita abrirse para que salga una nueva vida, un tallo nuevo. En lo que sale a lo que es la superficie de la tierra, está protegida. Aquí ustedes están protegidos ahorita de todo lo que está allá afuera. Cuando esa ramita brota al exterior, se convierte en presa de animales, de gusanos, de personas que las puedan pisar, de personas que las puedan maltratar, del tiempo, del clima, de las lluvias. Y está expuesta a muchas porque es una espiga verde, tierna. Pero esa espiga, si se le da crecimiento, si se le da cuidado, va creciendo con fortaleza hasta que se convierta en un árbol frondoso y grande. Y ya ni la tempestad le hace algo, ni el clima le hace algo. Al contrario, es de bendición para todos aquellos que se van a acoger a su sombra. Así somos nosotros. Así somos nosotros y nosotros vamos a agarrar esa fortaleza si tú te agarras de la mano del Señor. Quiero contarles la historia, no sé si ya habrán leído el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Vamos al capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 8. ¿Vale? El título ahorita al final ustedes los voy a dejar que le pongan. Yo no acostumbro ponerle títulos porque muchas veces Dios te va dando cosas en el transcurso del tiempo que... ¿Hechos qué dijo? Hechos capítulo 8, versículo 1. Aquí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenía el nombre de Saulo de Tarso, era conocido. Este hombre era un judío celosísimo de la ley. Él tenía mucho conocimiento en lo que respectaba al judaísmo. Los judíos tienen en su mente algo de suma importancia que para ellos nadie se los va a quitar, y ahorita es lo que a ellos los mantiene vivos. Es lo que el Señor les dijo allá en el desierto. Les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es, ¿verdad? Ellos creen todavía en un Dios todopoderoso, creen en ese Dios que los sacó desde allá y los cruzó por el desierto con gran maravilla y poder, los alimentó todo ese tiempo y los trajo a una tierra. Ellos creen en ese Dios, y ellos en sus profecías estaba establecido que iba a venir el Mesías, el Cristo, y que ese Cristo era exactamente Dios. Ellos creían que iba a venir con ejércitos para liberarlos de la mano opresora que eran los romanos en ese entonces. Pero cuando vieron a un hombre humilde, cuando vieron a un hombre que lo vieron crecer, que sabían quién era su papá aquí en la tierra, que sabían quién era su madre, que sabían quiénes eran sus hermanos, ellos simplemente dijeron, no, pues quién es. No creyeron en él. Pero aquí lo importante es de que las escrituras nos enseñan que a ellos se les puso un velo para que no creyeran. Porque todo lo que se predicó en el pasado, todo lo que los profetas enseñaron de la venida del Señor Jesucristo, se les hizo saber que no era para ellos, sino era para nosotros quienes ministraban todos esos misterios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino y Él dijo que Él podía perdonar pecados y que Él dijo que Él era Dios, lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es que tú siendo hombre te haces Dios? Dice, que te vamos a apedrear no por lo que dices, sino por la blasfemia que estás haciendo. ¿Leyeron? ¿Han leído esa parte? Lo querían apedrear, lo querían matar. Y siempre buscaron la forma como querer matarlo. Pero Él abiertamente dijo que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Pero ellos no creyeron en Él. Fueron únicamente pocos judíos los que creyeron en Él, porque Él llegó, levantó a 12 personas, Él los escogió, comieron, caminaron y oraron con Él. Él les enseñó quién era Él. Él les dijo quién exactamente y les dio revelación para que supieran quién era Él exactamente. Porque ahorita en el mundo se enseña que nomás Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, pues hay muchas cosas muy padres, y de la ciencia de Dios es muy diferente a la ciencia que los hombres enseñan. La ciencia es de Dios y esa desciende de lo alto. Es una virtud que todos podemos abrazar y todos podemos tener. Entonces aquí cuando Él vino, Él vio a Pablo, que era Saulo de Tarso. Aquí en el capítulo 8, Él acababa de consentir la muerte de un apóstol del Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Y dice, Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron llanto sobre de él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. ¿Qué iban haciendo ellos? Iban anunciando el evangelio, la palabra de Dios o el evangelio del Señor Jesucristo, que es lo mismo. Si se daban cuenta, el Señor les dio un mandamiento que dijo, vayan y prediquen a todas las criaturas, ¿verdad? Les dio el mandamiento, pero ellos no querían, hasta que el Señor levantó a este Saulo y los empezó a perseguir. Él los mataba, los asesinaba, los golpeaba, los torturaba, para que dejaran de enseñar eso y dejaran de hacer eso, porque él era celoso del judaísmo. Él creía que solamente había un solo Dios y que ese Dios no era Jesucristo. Por eso los seguía y los quería acabar completamente. Y aquí dice que él los asolaba y los perseguía, y gracias a ese látigo se empezaron a esparcir por todos lados, pero iban predicando la palabra del Señor. No querían salirse de ahí, pero el Señor les permitió que este látigo se levantara para que fueran a hacer la obra que Él les encomendó. Que también para mí y también para ustedes está el mismo mandamiento. Mas sin embargo aquí Pablo dice que asolaba la iglesia y la perseguía, ¿verdad? Vamos a pasarlo al capítulo 9.
Entonces aquí, acuérdense bien, Saulo es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo 1. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para así hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajera presos a Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo tenían denominada a la iglesia? Le decían que era una secta. Y ahorita en estos tiempos también dicen que somos una secta. Mas sin embargo aquí hay algo importante que dice que Saulo, aún respirando, aún amenazas. ¿Cuántas veces respiras tú en el día? ¿Cuántas veces podía respirar Saulo en un día? En una hora, ¿cuántas veces respiraba? Dice que él respiraba aún amenazas contra ese pueblo, contra los apóstoles, contra los seguidores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 3. Dice, yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente se le acercó un resplandor de luz del cielo. ¿No lo encuentras? ¿Alguien que me ayude ahí a encontrarlo, por favor? ¿Ya lo encontraste? Versículo 6. El versículo 5. Dice, y él dijo, no, regresamos al 4. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo sabía que había un Dios y sabía que era el único que se podía hacer apariciones de ese tipo, manifestarse de esa forma. Y él en el versículo 5 dijo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien